En la quietud de la noche, cuando el mundo se detiene y todo parece dormido, hay un espacio secreto donde Dios se encuentra contigo. Es en esas horas de insomnio, cuando el cuerpo se resiste al descanso y la mente se llena de inquietudes, que el Creador transforma lo que parece ser una lucha interminable en una oportunidad inexplicable. Quizás pienses que la oscuridad de la noche solo trae más desvelo, más ansiedad, pero lo que no sabes aún es que en esos momentos de vigilia, Dios logra lo que no puede ser hecho en las horas del día. Profundiza tu fe, abre tus ojos y se presenta como la respuesta que tanto anhelas. Este no es un tiempo de desesperación, sino de revelación divina. En cada pensamiento que te mantiene despierto, hay un susurro esperando ser escuchado, una revelación esperando ser comprendida y una paz aguardando ser recibida. Si alguna vez has sentido que el insomnio te consume o que la vigilia oculta secretos que no comprendes, quédate y descubre el propósito divino en cada instante que se alarga. Dios no permite que pases por esos momentos en vano. A lo largo de este viaje, exploraremos cómo Él se manifiesta en tus noches de desvelo, usándolas para hablarte, restaurarte y guiarte hacia un conocimiento más profundo y transformador de su presencia. Cuando las luces se apagan y tu mente se rebela contra el sueño, sientes que la oscuridad se adueña no solo de la noche, sino también de tu corazón. Sin embargo, ¿y si ese insomnio fuera en realidad una cita sagrada? Imagínate que, mientras el mundo duerme, el Creador se acerca con una voz serena para susurrarte secretos de esperanza, revelarte batallas espirituales que te conciernen o invitarte a sumergirte en su palabra. Este no es un mensaje casual, es un llamado a transformar tus horas de vigilia en un tiempo de comunión intensa con el Altísimo. Quédate hasta el final para descubrir que el silencio nocturno puede convertirse en una plataforma de fe, un taller de sanidad y una confirmación de que tu historia se escribe a la luz de la gracia, incluso cuando tus ojos se niegan a cerrarse. ¿Estás listo para encender la antorcha de la oración y la revelación en el corazón de tu madrugada? Entonces, acompáñanos en esta travesía que le devolverá sentido a tus desvelos. En la serenidad de la noche, cuando el resto del mundo parece descansar en la penumbra, el corazón intranquilo a menudo se siente aislado y frágil. Sin embargo, en ese mismo silencio, el Señor te recuerda con suavidad que está velando tu camino, aun cuando tus ojos no pueden cerrarse. El insomnio, lejos de ser un simple suceso biológico, puede convertirse en un momento divino en el que su amor te abraza y te confirma que no hay anochecer lo bastante denso como para apagar su presencia. A lo largo de las Escrituras se ve cómo Dios permanece fiel y alerta mientras su pueblo atraviesa la oscuridad. El salmista clamaba: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Este versículo apunta a la certeza de que no hay rincón del corazón que quede fuera de su atención. Mientras el insomnio te inquieta, el Padre te muestra que cada preocupación que intentas esconder durante el día resurge en la noche para recordarte que tu única fuente de paz verdadera es la comunión con aquel que jamás duerme ni pestañea. Cuando tus pensamientos se arremolinan, evocando miedos, decisiones no resueltas o ansiedades que no hayan respuesta, la voz del Altísimo se alza con ternura para confirmarte: yo estoy aquí. No se trata de un ronroneo fantasioso ni de una voz obligatoria, sino de esa calma que de pronto sientes emerger en tu interior, diciéndote que, pese a los silencios de la razón, su compañía es más real que cualquier distracción. En este escenario, el insomnio se convierte en un susurro espiritual, un recordatorio de que la vigilia del Señor no es circunstancial, sino perenne, y que su amor no disipa con el ocaso, sino que brilla como una lamparilla en medio de tus desvelos. En el pasado, muchos hombres y mujeres de fe se han encontrado con Dios en medio de la noche. Jacob luchó en la oscuridad con un ángel y entendió que su identidad debía transformarse. Samuel oyó su nombre repetido en la penumbra, sin saber de inmediato que era la voz del Eterno que lo llamaba a ser profeta. Pablo y Silas elevaron cantos
de alabanza a medianoche en la prisión, y el poder del cielo se manifestó. De manera similar, al no poder conciliar el sueño, descubres que tus defensas cotidianas se relajan, que tu mente deja de distraerse con lo habitual y que el Creador, el mismo que en Génesis cubrió la faz de la tierra con su espíritu, te toma en sus brazos para decirte: no estás solo, aún en la noche tu vida me importa. La presencia de Dios en esas horas te enseña que ni siquiera el cansancio ni el agotamiento mental pueden separarte de Él. Lo que a simple vista luce como un malestar no poder dormir, es para tu espíritu la ocasión perfecta de reconocer un Padre que no abdica su cuidado, que no se distrae ni da tregua en amarte y sostenerte. Así, el insomnio se torna un recordatorio de que cada latido, cada suspiro y cada pensamiento que te mantiene despierto tiene un eco en el cielo que dice: aquí estoy, no temas, yo vigilo tu camino y te sostengo con la diestra de mi justicia. En este estado, la palabra cobra una intensidad especial. Se enciende en tu corazón el anhelo por orar, por meditar en un versículo o incluso por cantar un himno muy bajito que te devuelva la confianza y te arranque de la mano de la ansiedad. Al escuchar nuevamente promesas como la del Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Sientes que algo en ti se alinea, se calma y reconoce que el insomnio puede ser la pista donde Dios te hable en un lenguaje apacible, que se pierde entre el murmullo de la noche, pero que revive en la profundidad de tu alma. En este primer punto, pues, descubres que la vigilia nocturna no es un accidente ni un infortunio absoluto, sino la prueba contundente de que tu Dios no descansa en su amor por ti. Mientras el resto duerme, Él vela tu historia y te ofrece una comunión tan dulce como inmediata, para que la sombra no se convierta en temor, sino en un escenario de comunión con el Altísimo. Aun cuando tus párpados se niegan a cerrarse, el Padre te susurra: nada ni nadie te separará de mi cuidado, ni el día ni la noche, porque mi fidelidad abraza cada latido de tu vida. En esa quietud cargada de ansiedad, cuando el cuerpo se rehúsa a caer en el reposo y la mente repasa una y otra vez tus preocupaciones, se despliega el escenario perfecto para que el Señor te confronte con la raíz de tus temores. Muchas veces el insomnio no es sino el eco de un corazón que lleva tiempo postergando la reflexión y que encuentra en el silencio de la noche el lugar indicado para que la voz divina resuene con claridad. Dios, que no ignora los detalles de tu vida, aprovecha ese instante de vulnerabilidad para revelar que tus inquietudes, si se observan bajo la luz de su palabra, pueden transformarse en oportunidades de crecimiento. En la historia sagrada abundan ejemplos donde el temor se alzaba en la mente de los siervos de Dios, haciéndolos sentir incapaces o solos. Contempla a Gedeón, quien se escondía de sus enemigos, convencido de que su clan era el más débil y él el menos apto. En el crisol de la incertidumbre, el Señor lo guió a la reflexión. No se trataba de su habilidad, sino de la presencia divina que lo investía de fuerza. De modo parecido, en tus noches de desvelo, el Altísimo te invita a pensar: ¿por qué temes? ¿Realmente son tus fuerzas el punto de apoyo? ¿O deberías descansar en la fidelidad inquebrantable que te prometí? Con esta introspección, la mirada deja de posarse en las propias limitaciones y se fija en el amor perenne que sostiene el universo entero. La Escritura recuerda, en palabras del apóstol Juan, que el perfecto amor echa fuera el temor, enfatizando que no es tu esfuerzo ni tu capacidad para eliminar preocupaciones lo que da paz, sino la experiencia real de un amor que se reveló en la cruz y que continúa activo en cada susurro del Espíritu. Cuando llegan esas horas insomnes, Dios expone con ternura la falsedad de la autosuficiencia y te conduce a reconocer la necesidad de rendirte a su cuidado. A veces, el miedo a la escasez, al futuro incierto o al que dirán, brota de la misma raíz, la desconfianza en que aquel que formó los cielos y la tierra puede ocuparse hasta de tus detalles más diminutos. Pero en la sombra de la madrugada, cuando todo calla, la voz del Padre rompe la barrera de la duda,
revelándote que, si entregas tus cargas, Él se encargará de cubrirlas con su gracia. Mientras el sueño parece esquivo, el Espíritu te sumerge en la sinceridad de la oración, alejándote de la simple queja y orillándote a reconocer lo que yace en el fondo de tu ansiedad. Tal vez has estado intentando controlar lo incontrolable u ocultando inseguridades bajo una fachada de tranquilidad aparente. Sin embargo, cuando tus pensamientos no hallan calma, el Señor acorta la distancia y te recuerda la promesa de que arrojar todas tus ansiedades sobre Él es el camino a la paz genuina. El Padre te muestra que estos temores no se irán simplemente deseándolo, sino al depositarlos en sus manos, con la convicción de que es más poderoso y amoroso que cualquier desafío que te mantenga despierto. La belleza de este proceso radica en que, al entender la raíz de tus temores, descubres la profundidad de la bondad divina. La noche oscura se vuelve una sala de terapia celestial, donde Dios, como Padre amoroso, te enseña que la fe no anula la realidad de tus angustias, pero sí las coloca bajo la luz redentora de su palabra. En lugar de rechazar tus miedos, Él te anima a ponerlos ante sus pies, recordándote que tu historia está tejida en un plan mayor y que las manos que sostienen tu vida nunca han perdido el control. Conforme avanza la madrugada, tu espíritu, antes inquieto, empieza a encontrar el reposo de saber que, al descubrir la causa de tus angustias, puedes rendirlas al Señor que todo lo sana y ordena. Así, la noche insomne deja de ser un lugar de tortura mental para convertirse en un tiempo de comunión y revelación. El silencio del entorno propicia el diálogo interno que el Creador usa para susurrarte. Hijo mío, no temas. Lo que te quita el sueño es más pequeño que mi poder. Lo que te angustia, yo ya lo contemplé desde la eternidad. Y cuando el alba asoma, no llevas contigo el mismo peso. Puede que tus circunstancias no hayan cambiado de inmediato, pero tu corazón ya no está subyugado por el temor, sino anclado en la esperanza que brota de creer que Dios es tan real y presente en la noche oscura como bajo la luz del mediodía. Tu desvelo se transforma en una experiencia de gracia, un recordatorio de que el Señor, en cada latido de tu ansiedad, te guía a la raíz de tus miedos para arrancarlos y plantarte en la fe inquebrantable que procede de su amor eterno. En esas horas donde los pensamientos se aceleran y cada inquietud parece tomar cuerpo, el Espíritu Santo se acerca para traer quietud y afirmar en tu interior que sus promesas son más sólidas que cualquier temor. Cuando el insomnio se hace presente, a menudo la mente se llena de proyecciones y escenarios hipotéticos que incrementan la ansiedad. Es allí donde la voz divina penetra la noche, recordándote que las palabras que Él declaró jamás pasan, ni se disuelven en la nada, sino que se mantienen firmes como un ancla que sostiene tu alma en medio del oleaje. No se trata de anular tus preocupaciones a la fuerza, sino de enfocar tu mirada en la fidelidad del Altísimo, que trasciende las circunstancias. En el libro de los Salmos se repite con frecuencia un canto de confianza. Tus promesas han sido mi esperanza. Este clamor se compone a menudo en noches parecidas a las tuyas, cuando el salmista no podía dormir, atormentado por enemigos exteriores o por su propia aflicción interna. Allí, en el desvelo, la palabra se convertía en un bálsamo que le recordaba que el Señor nunca olvida su pacto con los que le aman. En tu propia vigilia, ese mismo consuelo está disponible, transmitiéndote que no eres víctima de la casualidad ni rehén de las preocupaciones, sino que cada latido nocturno está custodiado por el Creador de los cielos, aquel cuyas promesas abarcan desde la salvación hasta el sustento en lo cotidiano. Mientras intentas conciliar el sueño y sientes cómo los pensamientos te ahogan, el Espíritu susurra que sus planes son inquebrantables, como se evidenció en la vida de José, de Moisés o de Ruth, personajes que, contra toda lógica humana, vieron cumplirse la palabra divina a su debido tiempo. Este eco de la historia bíblica resuena en tus madrugadas, diciéndote que tu devenir tampoco está librado al azar, sino que descansa en las manos poderosas de un Dios que no miente. Entre vuelta y vuelta en la cama,
puedes hacer un alto y volver tu atención a las promesas de la Escritura, la certeza de la provisión, la garantía de su presencia, la victoria sobre la angustia, la fortaleza para encarar los retos del día siguiente. Esta meditación focaliza tu mente y apacigua tus emociones, sustituyendo las amenazas de la duda por la serenidad de quien reposa en la fidelidad de un Dios inmutable. En la noche, cuando todo calla y el mundo parece lejano, te das cuenta de que no hay ruido externo que compita con el murmullo de tu ansiedad, pero también descubres que en esa misma atmósfera de silencio, la voz divina adquiere una nitidez especial, mostrándote que el fundamento de la paz no está en la ausencia de problemas, sino en la convicción de que ninguna promesa de Dios quedará sin cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús, declarando que su verdad trasciende cualquier circunstancia histórica y personal. Al interiorizar este hecho, el insomnio se convierte en una oportunidad para atesorar el alimento espiritual que calma la tempestad de los pensamientos. Así, la noche de vigilia deja de ser un castigo y se transforma en un espacio de comunión. Allí, la voz del Espíritu habla tus inquietudes, inyectando la esperanza que proviene del trono celestial. Cada vez que un sobresalto te intente desestabilizar, la certeza de las promesas divinas te susurrará que no estás solo y que tus pasos, aunque frágiles, se afianzan en la roca firme de un Dios que guarda y cumple. Cuando al fin el sueño te venza o cuando el alba te encuentre en vigilia, no habrás quedado agotado por el peso de tus temores, sino fortalecido por la presencia real de aquel que incluso en la oscuridad extiende su mano y te muestra que sus promesas prevalecen por encima de todo viento contrario. En esa penumbra que parece prolongar las preocupaciones, el Señor aprovecha para revelar áreas de tu vida que durante las agitaciones diarias han quedado opacadas por el ruido y la prisa. Cuando el cuerpo se niega a conciliar el sueño y la mente se aferra a recuerdos o sentimientos incómodos, la voz de Dios habla en la quietud del desvelo, confrontando los rincones que necesitan corrección y llamándote a una transformación sincera. No se trata de una corrección severa sin esperanza, sino de una invitación amorosa a abandonar hábitos, pensamientos o actitudes que te alejan de la plenitud que Él diseñó para ti. A lo largo de las Escrituras, se repite el patrón de un Dios paciente que utiliza momentos de aparente debilidad del hombre para hacerlo reflexionar en su conducta. Job, por ejemplo, experimentaba largas noches de sufrimiento en las que cuestionaba la justicia divina, y en ese crisol el Señor se reveló con preguntas que apuntaban al corazón de sus dudas y soberbias. También Jacob, huyendo con temor, topó en medio de la noche con un encuentro que no solo alteró su sueño, sino que cambió su nombre y redefinió su identidad. En el desvelo actual, no es extraño que el Altísimo aproveche para mostrarte, sin rodeos, esas áreas que durante el día pasaste por alto, justificaste o pospusiste enfrentar. Tal vez han sido días en los que has sentido un peso interior, un reclamo del espíritu indicando conductas que no se alinean con su palabra. Puede ser un resentimiento que se ha enraizado, un orgullo que sabotea tus relaciones o una adicción oculta que resquebraja tu comunión con Dios. En el bullicio de la rutina, su voz se acalla, pero en la noche los sonidos externos menguan y su palabra resuena con nitidez. Hijo, esta carga debe soltarse, esta sombra ha de exponerse a mi luz. Es en esa madrugada incierta que descubres el dolor que evadías y a la vez la oportunidad de purificarte. La corrección divina no persigue la humillación, sino la liberación. Por eso, cuando en la oscuridad percibes la firmeza del Padre, señalando esos tropiezos que preferirías ignorar, también sientes el abrazo de su misericordia, el llamado a rendirte con humildad y arrepentimiento. El insomnio deja de ser un estorbo y se vuelve el teatro donde tu alma y Dios dialogan, donde el arrepentimiento se expresa en un susurro. Perdóname, Señor, por haber caminado a mi manera. Límpiame y redirige mi corazón. Al hacer esa confesión interior, adviertes que hay un alivio que brota de la sinceridad ante el Altísimo
una paz que no se explica con lógicas humanas, pero que abriga la esperanza de un amanecer distinto. En ese momento, la noche se transforma en un taller de reconstrucción espiritual. El Señor arranca piezas oxidadas de tu carácter, corta hilos que te ataban a prácticas destructivas, y en su lugar infunde un anhelo de rectitud y de comunión más intensa con Él. Si durante el día tus compromisos te impedían reflexionar a fondo, ahora la ausencia del sueño se vuelve aliada para esa confrontación interior. Podrás derramar tus lágrimas de conciencia despierta, sabiendo que ninguna lágrima cae al vacío, pues Dios escucha cada clamor que se alza en la noche. La Biblia declara que el Padre al que ama disciplina. Así, estas horas de desvelo no se plantean como un castigo irremediable, sino como un acto de ternura. Él desea que despiertes a la realidad de tu condición, porque mientras la ignoras o la camuflas con actividad incesante, no encuentras el reposo verdadero que solo se logra cuando te expones a la luz y permites que la gracia divina purifique tu ser. Al hacerlo, tu insomnio se troca en un altar de rendición, donde la noche testifica tu regreso a una relación sincera con el Dios que te llama hijo. Entonces, la oscuridad pierde su poder sobre ti. Si la mente te advierte que aún no has hecho las paces con asuntos pendientes, si el corazón te recuerda un agravio por perdonar o una culpa que descarga sobre ti mismo, la voz del Señor te insta a sacar esas espinas antes de que infecten el alma. Al rendirte a esa corrección, tu esencia se ensancha y el alba te encuentra con un peso menos, con la convicción de que has dado un paso hacia la transparencia que anhelas y que Dios te ofrece en cada encuentro nocturno. Así, la noche, lejos de ser un tiempo de simple insomnio, se convierte en un periodo de purificación y fortalecimiento, donde la disciplina divina siembra en tu interior la semilla de una transformación que, con su luz, irradiará a tu vida entera. En la soledad de la madrugada, cuando los pensamientos parecen no ceder y el descanso se esquiva, Dios te hace una invitación inconfundible: volver tu corazón a la oración y sumergirte en la meditación de su palabra. A diferencia de las horas diurnas, repletas de obligaciones y ruidos, la noche despliega un silencio que, aunque intenso, se presta para un diálogo sincero con el Creador. Es entonces cuando, al notar la ausencia de sueño, brota la oportunidad de tomar la Biblia, abrirla con devoción y dejar que el Espíritu te guíe entre sus páginas. En lugar de forzar el sueño sin éxito, puedes elegir la comunión con el Altísimo, recibiendo la renovación que proviene de sus enseñanzas. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo los hombres de fe buscaban a Dios en la noche. David, por ejemplo, confesaba en los Salmos que aún en su lecho meditaba en los decretos divinos y de ellos sacaba la luz para su alma angustiada. El mismo Jesús se apartaba de madrugada para orar, demostrando que en la quietud del desvelo o el amanecer, el espíritu encuentra una conexión más íntima con el Padre. En esas horas en que el mundo se sumerge en la oscuridad, tus sentidos pueden enfocarse con mayor nitidez en el susurro divino, ya que no compites con prisas ni distractores. El silencio, en vez de ser abrumador, se vuelve el marco perfecto para una conversación profunda, en la que tus súplicas se presentan desnudas ante el Señor y sus promesas se tornan vivas en tu interior. Al alinear la mente con la palabra durante la vigilia, encuentras un consuelo que no se consigue en la distracción superficial o en la simple resignación de no puedo dormir. El libro sagrado te habla de hombres y mujeres que enfrentaron grandes conflictos y te recuerda cómo el poder de Dios los sostuvo en batallas peores que la tuya. Así, los episodios de insomnio se convierten en una escuela de perseverancia. Orar sin desfallecer, como enseña el Nuevo Testamento, acrecienta la fe y te hace consciente de que, aunque el cuerpo esté inquieto, el corazón puede reposar en la esperanza inquebrantable de un Padre que te escucha. De pronto, pasajes que durante el día te resultaban un tanto lejanos cobran un sentido personal y sanador, empapando con su sabiduría esas horas de desvelo. La oración, en ese contexto,
Deja de ser el rezo apurado de quien cumple una rutina para transformarse en un diálogo que roza lo eterno. Te sorprendes confesándole al Señor tus angustias, tus planes y tus inseguridades, y sientes una respuesta que no siempre se traduce en palabras, sino en la pacífica certeza de que Él lleva tu historia en sus manos. El insomnio, inicialmente un enemigo, se hace aliado, pues te recuerda que tu refugio no está en la distracción ni en la autosuficiencia, sino en el Creador que aguarda con paciencia para recomponer tu interior. Y aunque quizá no concilies el sueño de inmediato, un descanso más hondo, el del alma, aflora cuando tu oración sincera se enlaza a la Escritura que te exhorta a confiar. Así, en el acto de orar y de meditar en lo que Dios ha revelado, tus pensamientos desordenados empiezan a hallar rumbo. El Espíritu hace resplandecer versículos que resuenan con las preocupaciones que la vigilia puso al descubierto, e infunde la convicción de que cada promesa y cada enseñanza están vigentes para ti hoy, no solo para los héroes del pasado. En la penumbra, cuando la fatiga se cierne, la palabra se yergue como antorcha, y la comunión directa con el Señor renueva las fuerzas que la mente, saturada de ansiedad, no podía brindar. El resultado es un amanecer distinto, con un espíritu apaciguado y dispuesto a enfrentar el día seguro del amor fiel que acompaña cada paso, ya sea de día o de noche. En la penumbra de la noche, cuando el cuerpo se niega a entregarse al sueño, se acentúa la sensibilidad que en el ajetreo diario suele pasar desapercibida. Es precisamente en estas horas de vigilia que el Señor te permite vislumbrar batallas espirituales que se libran a tu alrededor, en un plano que los ojos naturales no captan. Lo que durante el día podía ser un presentimiento leve o una inquietud indefinible, en el desvelo se revela como una lucha real, un conflicto en el que tu fe, tu comunión con Dios y la victoria ganada por Cristo entran en juego. En las Escrituras abundan los pasajes donde se ve cómo las huestes celestiales y las fuerzas del mal colisionan, mientras los hombres participan o reciben el impacto de ese choque. El profeta Daniel, por ejemplo, supo de una batalla entre el mensajero divino y las potestades opuestas, lo que demoró la respuesta a sus oraciones. Así, cuando no logras dormir, es posible que el Espíritu te esté invitando a orar con mayor fervor, indicándote que tu familia, tu ministerio, tu propia alma se hallan en el centro de un combate que excede la dimensión terrenal. Ese llamado silencioso se convierte en un clamor a la intercesión, recordándote que la oración no es una formalidad, sino un arma espiritual de alcance extraordinario. Cuando percibes esa presión en tu interior, esa congoja que te atormenta, o quizá un temor inusual, no siempre es producto de la ansiedad psicológica. Puede ser el aviso de que el enemigo urde planes contra ti o contra los tuyos. El insomnio entonces se torna un despertador celestial para que, en vez de resignarte a permanecer en la cama, levantes la voz en oración y recuerdes que mayor es el que está contigo que aquel que trata de subvertir la paz. Es un momento poderoso en el que los gemidos del corazón se transforman en ruegos y los ruegos se convierten en victoria proclamada. En esas horas puede que te aferres a pasajes como somos más que vencedores o pelead la buena batalla de la fe y sientas que la presencia divina respalda cada palabra salida de tus labios. El insomnio, de este modo, deja de ser un simple quebranto del sueño para erigirse en el campanario espiritual que te advierte de un peligro oculto. Piensa en la historia del rey Ezequías. No fue en pleno ajetreo diurno cuando se percató del ataque asirio, sino en la quietud de la madrugada, cuando recibió la confirmación de que debía buscar a Dios con todo su ser. Del mismo modo, el desvelo rompe tu rutina del descanso para exhibir la necesidad de alistar tu espíritu, de colocar la armadura descrita en Efesios, de alzar el escudo de la fe y empuñar la espada de la palabra. Aun la menor señal de opresión puede ser la chispa que encienda tu fervor, interrumpiendo el descanso del cuerpo, pero potenciando la vigilia del alma. Este combate no te invita a temer, sino a recordar que el alfarero que te formó
no te deja a merced de las fuerzas del mal. Su victoria en la cruz fue consumada, y el insomnio puede llegar a ser la hora en la que renuevas la certeza de esa victoria. En vez de hundirte en el pensamiento de no logro dormir, voy a sufrir mañana, puedes arrodillarte, alabar al Padre y proclamar que no existe fortaleza enemiga que resista el poder de un hijo o hija de Dios que ora con un corazón encendido. De esta manera, las horas de la noche se vuelven un santuario donde se libran batallas, pero también donde se celebran triunfos, porque aquel que te ama ya ha vencido. Así, cuando adviertas que tu descanso se fractura en alta madrugada y tu corazón late con una inquietud inusual, eleva tu mirada al cielo y reconoce que el Señor puede estar sonándote la alarma para que no te quedes pasivo, sino que te alistes a pelear con alabanzas y clamor. Recuerda que eres parte de un reino invencible y que en tu insomnio se esconde el privilegio de influir en las realidades celestiales mediante la oración y la proclamación de la verdad. Y tras ese encuentro con lo eterno, podrás retomar el lecho con la paz de saber que las fuerzas contrarias han sido detenidas por la autoridad del nombre, que es sobre todo nombre. Y tu alma, aunque el cuerpo se haya aún cansado, descansará en la plenitud de la victoria de Jesús. En la quietud de la noche, cuando el cuerpo se resiste a dormir y la mente se inunda de pensamientos, Dios suscita un impulso de gratitud que brota en lo profundo de tu ser. Lo que durante el día, en medio de las tareas y rutinas, pasaba inadvertido, aparece con nitidez cuando la oscuridad y el silencio te empujan a reflexionar sobre la mano de Dios en cada faceta de tu vida. Allí, en la soledad insomne, la mente deja de transitar por lo urgente y se dispone a contemplar lo esencial. Las bendiciones que, en el ajetreo diurno, pocas veces se reconocen. Muchos hombres y mujeres de la Escritura vivieron situaciones desesperadas en las que parecían haber perdido toda esperanza. Pero en ese quebranto experimentaron cómo el Señor convertía su lamento en cantos de adoración. Pablo y Silas, recluidos en un calabozo, al filo de la noche elevaron himnos de alabanza y la respuesta divina sacudió la prisión, no solo abriendo sus cadenas físicas, sino también liberando a otros que escuchaban con asombro. En tu insomnio, el Espíritu puede hacerte evocar testimonios pasados o pequeñas victorias que, aunque olvidadas en la vorágine del día a día, se transforman en llamas de agradecimiento. Cada logro, cada provisión, cada rescate que viviste, recobra un fulgor especial en la penumbra, recordándote que nada se debió al azar, sino al cuidado del Padre que vela por ti. La gratitud despunta así como un bálsamo para la inquietud. Mientras la cabeza repasa 1000 preocupaciones, el Señor te susurra que hagas memoria de sus bondades, que pienses en las puertas abiertas cuando todo parecía cerrado, en los afectos que te sostuvieron en horas difíciles, en la salud preservada o en las lecciones aprendidas incluso a través de la adversidad. Con cada recuerdo, el insomnio deja de ser sinónimo de desvelo sin rumbo y se vuelve una cita donde la alabanza a Dios resuena, disipando la ansiedad. Descubres que, lejos de lamentar esas horas sin sueño, puedes aprovecharlas para construir un altar de gratitud en tu interior, donde el Creador es reconocido por lo que ha hecho y por lo que es. Este ejercicio de gratitud nocturna no solo cumple la función de aplacar la zozobra mental, sino que también te entrena a vivir el día siguiente con una perspectiva renovada. El corazón agradecido aprende a ver la mano de Dios en las cosas pequeñas, en el plato de comida que cada jornada llega a la mesa, en la familia que con sus virtudes y defectos permanece unida, en la misericordia que te permite levantarte aún tras errores, y en el aire que respiras sin dificultad. Esa contemplación cambia tu carácter, endurecido a veces por las rutinas y los sinsabores de la vida, para que la alegría se cuele en cada rincón de tu alma, incluso en el silencio de la noche. Además, la gratitud que el insomnio despierta abre puertas para un encuentro íntimo con el Padre. Te descubres elevando oraciones de acción de gracias por detalles que normalmente pasan desapercibidos. Tal vez revivas la sensación de haberte sentido acompañado justo cuando te creías abandonado, o de haber encontrado soluciones repentinas
a problemas complejos que te abrumaban. Este repaso nocturno se convierte en tributo de adoración, regalándote una confirmación de que la bondad del Señor te rodea y de que el insomnio es otro escenario donde tu comunión con Él se refuerza. A medida que la noche avanza y la vela de la vigilia se va consumiendo, tu espíritu se inunda de la certeza de que la alabanza, aún en el desvelo, es la llave para la serenidad. Entonces, no te extrañe sentir un descanso súbito y hallar un reposo hondo cuando te has cansado de enumerar las maravillas de Dios en tu vida. Si por algún motivo el sueño sigue sin llegar, la gratitud misma se convierte en la paz que supera la lógica. El Altísimo habita en las alabanzas de su pueblo, y cuando las pronuncias desde el corazón, tu habitación se llena de la presencia que brinda sosiego sin necesidad de un sedante. Así, el insomnio, que al principio parecía un rival, acaba por ser un aliado providencial, mostrándote que no existen momentos vacíos en la existencia de un hijo de Dios. Cada minuto de desvelo puede inaugurarse como ocasión de gratitud y comunión, derramándose en cánticos y meditaciones que ensanchan la fe y clausuran el pesimismo. De esta forma, pasas de la preocupación a la alabanza, y el nuevo día te encuentra con un corazón dispuesto, libre de quejas, listo para testificar que, aún en las noches de desvelo, el Señor te enseña a ver su bondad y a proclamarla con un gozo que ningún cansancio puede arrebatar. En esas horas silenciosas, cuando el reposo se ve interrumpido y la mente se niega a soltar las preocupaciones del día, el Altísimo se acerca para concederte la lucidez que a menudo se escapa en medio del torbellino de la rutina diurna. Lo que durante la luz del sol puede parecer un laberinto de alternativas y caminos inciertos, por la noche emerge con una nitidez asombrosa. No es que la resolución venga de la simple falta de sueño, sino que en la serenidad que reina en torno, la voz de Dios se hace más perceptible, ofreciéndote ese discernimiento que rompe la confusión. Un reflejo de este hecho puede observarse en la historia de José, el esposo de María. Sus encrucijadas no se disiparon con la claridad de un día soleado, sino en la profundidad de la noche. Fue en sueños y en vigilias, con el corazón alerta, que Dios le reveló los pasos a seguir. Primero, recibir sin temor a María, pues lo que en ella había sido concebido era obra del Espíritu Santo, y más tarde, huir a Egipto para proteger al niño Jesús de la amenaza de Herodes. Aquello que habría requerido interminables debates humanos se resolvió en la quietud nocturna, cuando la palabra del Señor resonó con certeza. Este mismo patrón se repite en tu propia experiencia. Mientras el sosiego se ausenta y tú te agitas entre sábanas, el Creador te impulsa a examinar en calma las decisiones que te afligen o las sendas que debes tomar. De pronto, un versículo se enciende en tu memoria. Una idea que no habías considerado brilla con fuerza, o sientes un empuje interior que te hace inclinar a una opción que el día, con sus distracciones, mantenía oculta. Es como si el Padre sacudiera la superficie de los pensamientos para que, en el fondo, se vean los destellos de su consejo, emergiendo con la nitidez de un faro en la noche. Esta claridad nocturna no depende de la ausencia total de problemas, sino de la cercanía con el Espíritu que habla en el silbo apacible y delicado. Como descubrió el profeta Elías en el monte Horeb, las voces del entorno, más calladas, permiten que la voz divina sobresalga en la vigilia, mostrándote que la sabiduría de Dios no se encierra en un horario, ni se acalla ante las horas imposibles. Cuando con humildad clamas por guía, el Señor, que es omnipresente, atiende tu petición y te revela los pasos a seguir. Tal vez no obtengas una respuesta completa sobre cada detalle, pero surge un hilo conductor, la convicción de por dónde proseguir o qué acción emprender. La noche, que se perfilaba sombría, puede entonces transformarse en un escenario de consejo y de paz. Descubres que no necesitas temer a la incertidumbre, porque si te detienes a escuchar, recibirás inspiración directa de la fuente de toda sabiduría. En muchas ocasiones, la única diferencia respecto al día
es que las voces de la prisa y de la obligación han enmudecido, abriendo un espacio inusual para que tus anhelos y preguntas cobren la forma de oración sincera. Y en ese diálogo, Dios no demora su auxilio, pues si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, aconseja el apóstol Santiago, seguro de que la respuesta llegará sin reproche. Además, la lucidez que el Señor te brinda en la noche va acompañada de la confianza para ejecutar las decisiones al amanecer. Cuando, luego de meditar y orar, te inclinas a una resolución, no despiertas con la duda de si has tomado la vía incorrecta. Al contrario, experimentas la paz que Jesús prometió, esa que el mundo no otorga, ni puede comprender. Lo que de día parecía un nudo se ve suelto, y lo que era un mar embravecido amansa sus aguas ante la palabra que te anima a actuar conforme al corazón de Dios. Por eso, cuando el sueño se ausenta y tu inquietud crece, piensa que quizá el Altísimo está llamándote a un coloquio especial, donde tus preguntas, por más mundanas o complejas que parezcan, hallarán eco en su presencia. Ofrécele tu desvelo, exprésale tus planes, tus miedos y tus argumentos. Con toda probabilidad, en esa atmósfera de silencio, Él te dará una perspectiva renovada, un discernimiento que supera la lógica y la experiencia humana, y que confirma la promesa eterna de que, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al fin, cuando vuelvas a recostar la cabeza, tal vez el descanso te sorprenda, o el amanecer te halle despierto, pero ya no inseguro. Habrá nacido en ti la convicción de que no eliges solo, sino con la guía del Omnisciente, y que toda decisión tomada en comunión con Él lleva el sello de su bendición. Esa es la esencia de la claridad nocturna que Dios te regala. Una lámpara encendida en medio de la penumbra, mostrando que aún en las tinieblas de la duda, su consejo es luz que no se extingue y te acompaña hasta que la aurora disipe la noche y tus pasos se confirmen en su verdad. En la soledad del insomnio, el Creador interviene para sanar las heridas más profundas que, en la agitación del día, se mantienen encubiertas bajo las ocupaciones y la rutina. Cuando el sueño se niega a llegar, te ves confrontado con pensamientos y emociones que habías aprendido a reprimir o a enterrar en el olvido. Quizás se trate de culpas no resueltas, frustraciones guardadas o tristezas que nunca terminaste de procesar. En ese silencio nocturno, donde no hay distracciones que amortigüen el dolor, el Señor aprovecha para acercar un bálsamo que no solo alivia el cuerpo, sino que toca el corazón y libera el espíritu de cargas antiguas. La Escritura está llena de episodios en los que Dios se mostró como el sanador de las afecciones más hondas. El Salmo 147 declara que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando las voces del día se apagan, el Omnipresente hace resonar esta promesa como una música apacible en medio de la penumbra. Cada vez que en el insomnio afloran las punzadas de un recuerdo doloroso, o te visitas a ti mismo con sentimientos de arrepentimiento, el Altísimo se acerca, recordándote que el perdón y la restauración son reales y están a tu disposición. Lo que en la luz del sol parecía una pena que no sabías manejar, en la noche se revela como una zona que el amor divino desea restaurar. Sucede algo similar a lo que vivió Elías cuando, tras grandes victorias y sin embargo, sumido en el abatimiento, clamó en un desierto donde no había a quien acudir ni con quien desahogarse. Fue allí, en un silencio casi aterrador, que el Señor se presentó en un susurro suave, no para reprenderlo con dureza, sino para nutrirlo con alimento y renovar su fuerza. Del mismo modo, mientras el insomnio libera espacio para que tu mente te confronte, puedes descubrir que Dios prepara una palabra exacta, un recuerdo de su bondad, o incluso una idea que te desafíe a reconciliarte con alguien, a perdonarte o a retomar un sueño que habías descuidado. Su ternura, como un viento suave, pone en orden ese caos interior y propone un renacimiento en áreas que estaban marchitas. En el silencio de la madrugada se manifiesta una empatía divina que comprende por qué tus días se ven empañados por la fatiga emocional. Quizá no lo hayas hablado con nadie, pero Él lo sabe. Ni la culpa ni la vergüenza logran bloquear su misericordia.
Antes bien, se transforman en la puerta por la que el Consolador Espíritu Santo ingresa, derramando la seguridad de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Según la carta a los Romanos, ¿entiendes entonces que la falta de descanso no es un castigo sin sentido, sino una coyuntura donde el Señor dice: déjame tocar tu herida, déjame sanar lo que has ocultado? Y la noche, lejos de una pesadilla, se convierte en un santuario, donde se produce la sanidad interior que no hallaste en los afanes diurnos. Esta clase de proceso nocturno también refleja la compasión de un padre que no te fuerza a una catarsis pública, sino que permite que, en un contexto privado e íntimo, se ventilen y se atiendan los dolores que llevas dentro. Tal vez no sabías cómo poner en palabras cierto recuerdo, cierta humillación o cierto fracaso. Y al no poder dormir, descubres que empiezas a conversar con el Señor de una forma honesta, diciendo: no puedo más con esto, alivia mi pesar. La respuesta divina no siempre viene con un alivio instantáneo, pero sí con la certeza de que Él camina contigo en la senda de la curación, codo a codo, sin abandonarte. Además, al percibir que en la penumbra es posible recibir consuelo y redención, tu testimonio crece para cuando otra persona atraviese el desvelo del alma, podrás decirle con veracidad: en medio de mi noche más oscura, Dios trajo luz, me confrontó y también me restauró. Experiencia no se adquiere en manuales ni se simula con fórmulas, solo emerge cuando tu anhelo de liberación coincide con la mano divina dispuesta a restaurar cada fisura del corazón. Y aunque los sueños no te lleguen, la paz se hace tan real que al fin recuestas la cabeza, sintiendo que, pase lo que pase, estás en manos del sanador. El insomnio, con todo su fastidio, resulta ser entonces el escenario donde el Padre te lleva a trabajar en una sanidad que las luces del día no propician. Allí, la ternura de su voz se impone sobre las voces de la culpa y la tristeza, llevándote a absorber la calma que proviene de un Dios que no apaga el pabilo que humea, sino que más bien aviva tu espíritu con la brisa de su gracia. Después de ese instante, cuando el alba asoma y tu mirada se posa en el nuevo día, sientes la ligereza de quien ya no arrastra las cadenas de un ayer lacerante, sino que camina al compás de la misericordia, aferrado a la certeza de que ninguna oscuridad puede bloquear la sanidad que nace al fragor de la presencia divina. La noche insomne se convierte en un altar de comunión, donde el silencio más denso se transforma en un susurro que el Creador utiliza para hablarte con una claridad inusual. El desvelo, lejos de ser un momento perdido o un sufrimiento inútil, puede tornarse en la coyuntura ideal para que Dios confronte tus temores, confirme sus promesas, te revele batallas espirituales que libras sin notarlo y te anime a la oración y la meditación de su palabra. Si bien las horas nocturnas suelen presentar un desafío, Dios aprovecha esa vulnerabilidad para encender en tu corazón la llama de la fe, llevando tu mente a contar bendiciones pasadas, a agradecer por victorias y a alabar aún en la penumbra. En ese proceso te indica ajustes que necesitas hacer, áreas donde la humildad o el arrepentimiento deben operar y heridas que requieren un toque sanador. Así, cada desvelo se reviste de un propósito sagrado: reencontrarte con el Padre que no duerme ni te desampara, recordarte que su mano es lo bastante fuerte para sostener tus días y tus noches, y capacitarte para despertar con la certeza de que no hay sombra que se resista a su luz. En esa atmósfera, el insomnio ya no se percibe como enemigo, sino como un mensajero divino que te abraza en la quietud, susurrando que el mejor refugio está en la presencia del Altísimo, cuyos planes, cuidados y designios operan incesantemente, incluso cuando tus ojos se niegan a cerrarse y tu alma busca reposo en Él. Oremos. Señor Dios, en esta noche de desvelo me acerco a ti con un corazón que anhela tu paz. Te presento cada pensamiento inquieto, cada afán que me impide descansar, y te pido que hagas de este silencio nocturno un encuentro sagrado contigo. Mira mis temores, mis dudas y mis heridas ocultas, y cúbrelos con tu amor que todo lo sana. Aviva mi fe para recordar que estás aquí, velando mi camino
y susurrando promesas que no caducan, que en la quietud de estas horas pueda escuchar tu voz, encontrar respuestas en tu palabra y renovarme en la oración. Invade mi mente con la certeza de que eres mi refugio, de que tu misericordia sigue siendo nueva cada mañana y de que ninguna angustia o incertidumbre se compara con tu fidelidad. Derrama tu consuelo sobre mi alma, y si el sueño no llega aún, te ofrezco este tiempo como ofrenda de alabanza y comunión. Al amanecer, permíteme ver la luz de un nuevo día con el corazón fortalecido, consciente de que no hay noche ni insomnio que te impidan obrar milagros en mi interior. Gracias, Señor, porque al entregarte mi desvelo, tú me das la paz que trasciende toda comprensión. Amén. Hoy te marchas con la certeza de que esas horas de desvelo pueden ser un altar donde el Padre susurra su verdad y enciende tu fe. No temas a la noche que parece alargarse. Encuéntrala como un espacio que Él transforma en comunión, donde tus inquietudes se topan con su paz y tus dudas con su palabra que nunca muere. Al salir de este momento, recuerda, aun cuando los ojos no logren el descanso, el alma puede reposar en aquel que vela tu camino sin dormirse jamás. Lleva contigo la esperanza de que cada vigilia interior se traduzca en crecimiento y que cada susurro divino fortalezca las raíces de tu confianza. Que la gracia de Dios te acompañe en cada desvelo, renovando tu espíritu y asegurándote de que, incluso en lo oscuro, Él sigue obrando para tu bien. Amén.